Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo el segundo capítulo de la historia de Issei, el semidios de la ira. Y antes de empezar con el video, les quería decir que hoy día no hay saludos, pero si quieren ser saludados díganmelo en la caja de los comentarios. También me gustaría que le dieran un me gusta al video, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Y ahora sin más que decir, empecemos. Capítulo 2. El comienzo de una venganza. Después de ver cómo Issei derrotaba e hiciera retroceder a Blitra, todos los presentes que estaban en la sala de reuniones se quedaron callados y no era para menos, ya que vieron cómo Issei peleaba contra un ser que literalmente acababa de salir del centro del planeta Tierra. Pero ese silencio se rompió cuando Gabriel fue la primera en hablar y hacer una pregunta. Gabriel, ¿qué era esa cosa? Preguntaría Gabriel algo asustada debido a que ella vio que Blitra solo era maldad pura y eso la asustó. Antes de que Great pudiera responder a la pregunta de Gabriel, Trixie se le adelantó. Trixie, lo que acaban de ver era Gaia Blitra, un ser hecho de pura maldad, quien habita en el núcleo del planeta Tierra, además él es el creador de los gomas, decía Trixie con mucha seriedad, pero dejando sorprendidos a todos. Zeus, ¿cómo sabes eso? Preguntó Zeus sorprendido. Trixie. Cuando iba a ese mundo había escuchado muchas leyendas sobre Blitra, quien era el creador de los gomas y que habitaba en el núcleo del planeta, pero jamás pensé que esa cosa era Blitra o al menos una de sus manifestaciones, decía Trixie con seriedad para después estar sorprendida porque jamás pensó que vería al menos una de las manifestaciones de Blitra. Azazel, ¿a qué te refieres con una de sus manifestaciones? Preguntaría Azazel con una ceja alzada. Trixie. Lo que pasa es que Gaia Blitra no tiene una forma física exacta, por eso toma diferentes formas, pero los humanos de ese mundo siempre lo relacionan con una serpiente de varias cabezas, explicaba Trixie a todos en la sala, quienes no tenían palabras ante lo dicho por Trixie. Tiamat. Entonces se podría decir que tendría una forma casi similar al Blitra de nuestro mundo. Le preguntaría Tiamat a Trixie, quien asentiría con la cabeza. Trixie. Básicamente sí, solo con la única diferencia que Gaia Blitra está hecho de roca y magma, además cuando Gaia Blitra aparece mata todo ser vivo que está a su alrededor, incluso a varios metros de él con solo su presencia, decía Trixie confirmando lo dicho por Tiamat y agregando otros datos sobre Gaia Blitra. Kuroka. ¿Pero qué le pasó a Issei Nia después de derrotar a ese tal Gaia Blitra? Preguntaría Kuroka muy preocupada por su Issei Nia como ella lo llama. En eso, la pantalla holográfica que creó Great mostró a Issei siendo revisado por unos robots médicos para ver si Issei tenía una lesión o algo, pero no encontraron nada, así que Issei estaba bien a pesar de haber recibido un poderoso rayo de energía de lleno. Issei aprovechó para descansar un poco, ya que la nueva transformación que obtuvo gracias a su hija Kurumi lo agotó bastante, aunque también lo había hecho más fuerte, pero su cuerpo no lo pudo asimilar por completo y soportarlo del todo. 2 días después. Se podía ver cómo varias personas estaban festejando por la derrota de Gaia Blitra, también había varias naves del ejército de Shinkoku flotando en el cielo también celebrando por la derrota de Gaia Blitra. Ubicación, casa de Issei. Se podía ver a Issei y a Yasa caminando hacia la casa del peliblanco, aunque Issei estaba sumergido en sus pensamientos relacionados con su nueva transformación y tener el poder suficiente para abrir una brecha dimensional para regresar a su mundo junto con su hija. Pero Issei no pudo seguir pensando debido a que sintió dos presencias en la entrada de su casa y cuando dirigió su mirada a la entrada de su casa, vio a Durga y a Kurumi esperándolos a él y a Yasa. Kurumi al ver a su padre salió corriendo para abrazarlo e Issei la recibió con los brazos abiertos, mientras correspondía el abrazo de su hija, mientras que Kurumi lloraba y sollozaba un poco, ya que se había asustado mucho al ver cómo su padre recibía los ataques de Gaia Blitra y sobre todo como el último ataque de Blitra le dio de lleno a Issei y por un momento Kurumi pensó que su padre murió, pero para su alivio y alegría no fue así. Mientras que Issei abrazaba y calmaba a su hija, Durga fue a abrazar a su hermano mayor, Yasa, ya que también se había asustado y preocupado mucho por Yasa. Durga. Me alegra mucho que estén sanos y salvos, me asusté mucho al ver cómo peleaban contra Blitra, decía Durga, mientras dejaba de abrazar a Yasa y se separaba un poco para verlo a la cara. Yasa. Realmente lo lamento mucho, pero teníamos que hacerlo además, decía Yasa para mirar a Issei, quien le estaba secando las lágrimas a Kurumi, si no fuera por Kurumi, tal vez las cosas hubieran sido muy diferentes, decía Yasa con una pequeña sonrisa. Y Yasa tenía razón, si no fuera por Kurumi, realmente las cosas hubieran sido diferentes y lo más probable es que Issei y Yasa hubieran muerto en su pelea contra Gaia Blitra. En eso Kurumi dejaría de llorar para mirar a su padre con una sonrisa. Kurumi.
Bienvenido a casa, padre, dijo Kurumi con una gran sonrisa y haciendo que Issei también sonriera. Issei. Gracias, Kurumi, decía Issei con una sonrisa paternal, mientras acariciaba la cabeza de su hija. Durga y Yasa veían la escena con una sonrisa, pero en ese momento llegaría alguien. General Issei, el emperador Estrada solicita su presencia en la sala del trono, decía un robot llamado Kageboshi quien tenía la apariencia de un mayordomo, mientras se inclinaba un poco. Ante lo dicho por el Kageboshi, Issei frunciría el ceño, ya que aún estaba enojado con Estrada por lo de Kurumi, pero antes que pudiera decir algo, Kurumi lo interrumpió. Kurumi. Tal vez te van a dar una medalla por derrotar a Blitra, padre, decía Kurumi emocionada de que su padre gane una medalla por su esfuerzo y sobre todo derrotar a Blitra. Durga. Kurumi tiene razón, así que no deberías hacer esperar al emperador, decía Durga con una sonrisa, mientras Kurumi aún seguía emocionada. Issei no sabía si ir o no debido a que aún estaba enojado con Estrada y, por otro lado, su hija estaba emocionada de que él gane una medalla, aunque para él eso no le importaba y cuando iba a rechazar la solicitud, Kurumi usó la técnica más mortal del multiverso y que incluso los mismos dioses no pueden resistir, los ojos del cachorrito triste, haciendo que Issei acepte resignado. Issei. Está bien, iré, decía Issei resignado, mientras daba un pesado suspiro, mientras que Kurumi celebraba de forma chibi y muy adorable de que su padre vaya a donde estaba Estrada. Y así Issei fue hacia la sala del trono donde lo estaba esperando el emperador Estrada, mientras que Durga junto a Kurumi entraban a la casa de Issei, mientras que Yasa se fue hacia otra parte diciéndole a su hermana y a Kurumi que Deus lo necesita para algo, sin que las dos se dieran cuenta Yasa estaba apretando los puños con fuerza. Aunque eso fue notado por Mio, Penemue y Serafal, quienes entrecerraron los ojos ante eso y preguntándose qué le pasaba a Yasa. Y teniendo un mal presentimiento. Con Issei. Issei estaba caminando tranquilamente hacia la sala del trono donde lo estaba esperando Estrada, aunque Issei estaba sumergido en sus pensamientos con un rostro serio. Issei. Conociendo a Kunou, aceptaría a Kurumi como su hermana menor de inmediato y lo más probable es que ellas dos hagan una que otra travesura, pensaba Issei con una cara chibi, mientras imaginaba las travesuras y las posibles bromas de sus hijas. Nota. Se me olvidó mencionar que Kunou es la hija adoptiva de Issei, fin de nota. Mientras tanto en el mundo de XD. Todos tenían una gota de sudor estilo anime por el pensamiento de Issei, mientras que Kunou reía nerviosamente, ya que lo que dijo Suoto-san como ella llamaba a Issei, era verdad. Sirsex. Bueno, al menos sabemos que Issei-kun sigue siendo el mismo a pesar de su gran ira, decía Sirsex con una gota de sudor estilo anime, ya que, a pesar de su inconmensurable ira, Issei seguía siendo el mismo. De vuelta con Issei. El peliblanco estaba llegando a la entrada de la sala del trono donde Estrada lo esperaba, pero de pronto Issei se detendría de golpe, ya que sintió una presencia que desapareció rápidamente mientras que sus instintos de dragón le decían que no siguiera avanzando y se fuera, pero Issei ignoró eso y aceleró el paso. Cuando Issei llegó a la entrada de la sala del trono entró sin golpear la puerta, aunque no era la primera vez que lo hacía, ya que desde la discusión que tuvo Issei con Estrada, ha entrado a las reuniones pateando la puerta, ya que aún estaba enojado con Estrada, quien suspiraba cuando Issei entraba así y no lo regañó ni nada por el estilo, ya que estaba en su derecho de estar enojado con él, pero esa falta de respeto molestaba a algunos de sus compañeros a excepción de August, quien se reía de forma exagerada como siempre. Issei. ¿Ahora qué quieres, Estrada? Espero que sea rápido porque tengo otras cosas que hacer, decía Issei con enojo mientras tenía los ojos cerrados y con los brazos cruzados. Pero no hubo ninguna respuesta, solo un silencio incómodo, Issei se empezaría a enojar porque Estrada no decía nada y cuando abrió los ojos, vio a Estrada que estaba de pie, mientras le daba la espalda a Issei quien se estaba empezando a enojar aún más y le hablaría con enojo al emperador. Issei. ¿Me vas a decir por qué me llamaste maldito anciano? Preguntaría Issei con enojo, mientras se acercaba a donde estaba Estrada, pero de pronto Issei olió un extraño olor que venía del emperador Estrada y antes que Issei pudiera saber qué era ese extraño olor, Estrada empezaría a caer al suelo, pero Issei lo atraparía rápidamente. Oye, ¿estás bien, Estrada? Issei no pudo terminar lo que iba a decir, ya que lo que vio lo dejó muy sorprendido. Issei tenía los ojos abiertos como platos, mientras sostenía el cuerpo de Estrada, ya que el emperador Estrada estaba muerto. Issei. ¿Pero qué demonios? Se preguntaba Issei sorprendido, mientras miraba sus manos ensangrentadas y miraba el cuerpo sin vida de Estrada que lo había dejado en el suelo. Insurrección, traición.
exclamaría un Kageboshi quien se cayó al suelo por la sorpresa, mientras que Issei se volteaba rápidamente para verlo, mientras que varios soldados del ejército Shinkoku aparecían con sus armas listas para matar a Issei. Traidor. El emperador. El general Issei se ha vuelto loco. Traición. Eran lo que gritaban los soldados de Shinkoku, mientras rodeaban a Issei quien estaba confundido por lo que pasaba. Él no mató a Estrada, era un malentendido, pero Issei no pudo explicarlo porque uno de los soldados lo atacó con una gran espada. Issei pudo esquivarlo fácilmente y rápidamente dio un gran salto, esquivando el agarre de un Tyson para después correr hacia la entrada de la sala del trono, mientras esquivaba ágilmente a los soldados que lo atacaban. Mientras tanto en el mundo de DXD. Mío. ¿Por qué diablos esos robots le dicen traidor a Issei? Exclamaba Mio con furia y preocupación, estaba furiosa de que esas hojalatas como ella los llamaba a los guerreros de Shinkoku se atrevieran a acusar y atacar injustamente a su Issei, y estaba preocupada por Issei, mientras que agarra a Great Red de su ropa. Great Red, un dios dragón y el más fuerte de los dragones, estaba cagado del miedo por la gran furia que tenía Mio, que incluso sus ojos brillaron de un color rojo carmesí. Great Red. Así que tienes gustos raros, hermanito, ¿realmente te gustan las mujeres de carácter fuerte?, pensaba Great Red, refiriéndose a Issei, mientras seguía cagado del miedo, ya que a pesar de que Mio era más débil que él, su furia y el instinto asesino que ella soltaba hacía que le tuviera mucho miedo. Mientras que algunas de las chicas trataban de calmar a una Mio furiosa, los demás se enfocaron nuevamente en la pantalla que creó Great Red, viendo cómo Issei estaba corriendo por un largo pasillo mientras pensaba qué es lo que estaba pasando. De vuelta con Issei. Issei. ¿Qué diablos está pasando? Primero esa presencia que no pude identificar, después la muerte de Estrada y ahora me llaman traidor. Quien sea que haya planeado esto lo voy a matar, pensaba Issei muy enojado, mientras seguía corriendo, hasta que recordó a dos personas. Por favor espérenme, Durga, Kurumi, decía Issei muy preocupado por Durga y su hija, mientras empezaba a correr más rápido que antes y al mismo tiempo llegaba a la salida del pasillo. Cuando Issei finalmente salió de ese largo pasillo, vio que estaba rodeado de muchos guerreros de Shinkoku conocidos como dojis y al fondo vio al semidios de la violencia, Wisen, quien lo miraba con odio. Wisen. Issei, maldito y sucio traidor. Exclamaba Wisen furioso, mientras miraba a Issei con odio. Issei. Wisen, yo no fui quien mató a Estrada. Le gritaba Issei a Wisen, quien no lo escuchó, ya que estaba muy enojado con Issei, pensando que era un traidor y el que asesinó al emperador Estrada. Wisen. Silencio, basta de mentiras. Exclamaba Wisen con fuerza para después apuntar a Issei con su mano derecha. Yo mismo purificaré a los tipos como tú, Issei, dijo Wisen con odio y arrogancia, para enojo y furia de Issei, quien ya estaba enojado y harto por las estupideces de Wisen. Issei. Vete a la mierda, Wisen. Dijo Issei con furia, mientras se ponía en su pose de pelea y al mismo tiempo liberaba un poco de su aura. Wisen. Mátenlo, ordenó Wisen a los dojis, quienes sin pensarlo dos veces se lanzaron a atacar a Issei, quien los miraba con ira. Issei golpearía sin contenerse a uno de los dojis, matándolo al instante, pero en eso tres dojis lo iban a atacar por la espalda, pero Issei los esquivaría fácilmente para después detener el ataque de una lanza sin siquiera mirarla, para posteriormente destruir la lanza con solo apretarla con fuerza. Rápidamente Issei le daría una fuerte patada al doji que lo atacó con la lanza, matándolo al instante y mandándolo a volar hacia un pequeño grupo de dojis que también murieron por la fuerza del choque y salieron volando por la fuerza del choque. En eso Issei esquiva lo que parecían ser unas granadas y cuando Issei miró al responsable vio a un doji arriba de lo que parecía ser una plataforma flotante. En eso el doji volvió a lanzar las granadas, pero Issei con una sonrisa salvaje y maliciosa le devolvió la granada de una patada al estilo futbolista, dándole de lleno al doji que murió por la fuerte explosión de la granada que lanzó. Issei golpearía y patearía a unos cuantos dojis que murieron y salieron volando por la enorme fuerza de Issei, quien ya estaba más que harto, así que decidió usar una de sus técnicas que él mismo creó. Normalmente solo lo usa para momentos de emergencia y para matar lo más rápido posible a los gomas, pero la situación que ahora tiene le obliga a usar una de sus técnicas. Issei. Doragon Torundo. Exclamaría Issei mientras envolvía sus puños en mantra para después girar rápidamente, creando un pequeño tornado rojo que atraería a los dojis, quienes al entrar al contacto con la técnica de Issei, murieron al instante debido a que el mantra los dañaba como si los golpearan con un objeto duro y rápido. Además Issei logró hacer que su mantra sea tan caliente como la lava.
Cuando Issei terminó de usar su técnica vio que aparecían más y más dojis para enojo del peliblanco, quien se pondría rápidamente en su pose de pelea, pero en eso varios dojis se lanzaron en contra de Issei, quien cuando los iba a atacar un doji quien estaba en una plataforma flotante le lanzó una granada que Issei esquivó y rápidamente le disparó una bala de energía matando al doji en un instante, pero ese pequeño descuido sería aprovechado por los demás dojis quienes se subieron encima de Issei para inmovilizarlo. Issei trataba de liberarse, pero no podía, ya que los dojis sostenían sus brazos y piernas, evitando que Issei se pudiera mover, pero en eso, 6 dojis quienes tenían unas lanzas en sus manos, atravesaron a Issei desde su espalda y algunas de esas lanzas salían de su abdomen. Algunas de las chicas se horrorizaron ante eso, mientras que las dragonas se enojaron de que esos robots se atrevieron a lastimar a su Issei, pero de pronto el lugar empezaría a temblar mientras que algunos de los dojis empezaron a perder el equilibrio debido al fuerte temblor que se hacía más y más fuerte. Issei, bájense de mí ahora. Fue el fuerte grito que dio Issei, mientras expulsaba su aura con fuerza, mandando a volar a todos los dojis y al mismo tiempo matándolos por la poderosa explosión de energía que hizo Issei, mientras que el mencionado se enojaba cada vez más. Mientras tanto en la casa de Issei. Afuera de la casa de Issei, se podía ver como una persona miraba la casa de Issei con una sonrisa siniestra, y dicha persona era Sergei, el semidios de la vanidad, mientras que adentro de la casa de Issei, Durga y Kurumi estaban preparando la mesa, aunque Kurumi miró por la ventana con preocupación mientras tenía un mal presentimiento. Mientras tanto en el mundo de XD. Xenovia. Tengo un mal presentimiento, decía Xenovia muy preocupada tanto por Issei como por Kurumi, aunque ella no era la única, ya que todos también tenían un mal presentimiento. De vuelta con Issei. Issei estaría respirando agitadamente debido a que estuvo peleando por horas, y recién derrotó a todos los dojis que habían venido, y ahora solo quedaba Wisen quien miraba con enojo a Issei, mientras se preguntaba por qué Issei no se rinde, ya que desde que lo conoció, vio que él nunca se rendía y siempre seguía peleando a pesar de sus heridas y condición. Wisen. Veo que aún tienes energías para seguir peleando, decía Wisen molesto, mientras que Issei lo miraba con odio, mientras su respiración se normalizaba, vayamos al grano entonces, te mataré con mis propias manos, Issei Oudou. Exclamó Wisen, mientras apretaba sus puños con fuerza e Issei lo miraba con odio y se ponía en su pose de pelea a pesar de tener aún clavado las lanzas en su espalda. Rápidamente, Wisen se lanzaría en contra de Issei quien con solo un movimiento de su mano lo mandaría hacia otra parte sin esfuerzo alguno para sorpresa de Wisen quien chocaría contra una pared destruyéndola en el proceso. Issei. Tus movimientos son muy fáciles de leer Wisen, decía Issei, mientras se giraba tranquilamente para mirar cómo Wisen salía de los escombros, ahora te lo diré una sola vez, fuera de mi camino Wisen, o te mataré, amenazó Issei fríamente, mientras miraba a Wisen quien muy molesto se lanzó nuevamente hacia Issei quien le dio una fuerte patada en toda la cara rompiéndole la nariz y algunos dientes, mientras caía al suelo pesadamente, espero que con eso hayas entendido la gran diferencia de poder y de habilidad entre tú y yo, decía Issei para después darle la espalda a Wisen quien parecía que había quedado inconsciente. Pero de pronto y de manera inesperada, Issei recibió un ataque de energía en la espalda dejándole con unos pequeños rasguños y al mismo tiempo destruyendo 2 de las 6 lanzas que tenía en la espalda y el responsable era ni más ni menos que Wisen quien estaba despierto y muy adolorido, pero sin que él lo supiera, acababa de cavar su propia tumba. De repente las marcas tribales de Issei empezaron a brillar de un color rojo anaranjado, mientras que era rodeado por una aura roja carmesí con detalles dorados y al mismo tiempo Issei apretaba sus puños y dientes con una enorme fuerza, en eso Issei se gira lentamente hacia donde está Wisen y cuando lo hizo, Wisen se cagó del miedo cuando vio los ojos de Issei. Issei tenía las pupilas rasgadas como los de un dragón, con la única diferencia de que sus ojos estaban brillando de un color rojo, mientras que una silueta de un gran dragón rojo con los ojos rojos como los de Issei miraba a Wisen con rabia y odio. Issei. Wisen, decía Issei con una voz gruesa y llena de ira, una ira inconmensurable, mientras miraba a Wisen con odio y el mencionado estaba temblando del miedo, ahora sí date por muerto. Gritó Issei con ira, mientras que la silueta del dragón rojo daba un fuerte rugido que reflejaba la gran ira de Issei.
En un rápido movimiento Issei apareció al frente de Wisen y le dio un fuerte rodillazo en su cara que lo mandó al suelo con fuerza creando un cráter en el suelo, pero Issei no se detuvo, ya que después le dio una doble patada muy fuerte en el estómago haciendo que Wisen escupiera sangre, pero después Issei empezó a golpearlo en la cara con toda su fuerza haciendo temblar todo el lugar y haciendo temblar la torre donde estaba la sala del trono. Issei estaba tan cegado por la ira que no notó que Wisen ya no se movía y cuando volvió en sí, notó que Wisen estaba inconsciente y su cara estaba totalmente ensangrentada. Issei respiraría muy agitadamente, mientras sus ojos volvían a la normalidad y sus marcas tribales se apagaban. Issei, ¿qué rayos me pasó? Se preguntaba Issei, mientras respiraba agitadamente para después ver sus manos que tenían un poco de la sangre de Wisen. ¿Acaso, perdí el control y me dejé llevar por la ira y mis instintos otra vez? Se preguntaba Issei, mientras recordaba la vez que él y Yasa pelearon contra Ubus y se dejó llevar por la ira y sus instintos de dragón, o al menos lo que quedaban, ya que notó que con el tiempo su parte dragón extrañamente desaparecía, ahora quedando solo sus instintos y algunas cualidades de dragón que tenía antes. Al ver que Wisen estaba inconsciente y algo herido, Issei se dirigió rápidamente hacia su casa a toda velocidad mientras trataba de sentir las presencias de Durga y Kurumi para ver si estaban bien, pero solo sintió la presencia de Durga haciendo que Issei se preocupe y acelere aún más. Y después de unos minutos, Issei llegó a su casa y cuando entró se encontró una escena que lo destrozó y enfureció aún más. Tirada en el suelo se encontraba Durga, quien estaba inconsciente y con una grave herida en el estómago. Issei se acercó rápidamente a Durga para levantarla con cuidado, y justo en ese momento Durga empezaría a abrir los ojos, mientras sentía que sus fuerzas se iban de a poco. Durga. Issei, salva a Kurumi, decía Durga a muy duras penas, mientras perdía más sangre y su respiración se volvía más pesada. Issei. Lo haré, pero no malgastes tus fuerzas, decía Issei muy preocupado por Durga y maldiciéndose por no llegar antes, pero Durga con sus últimas fuerzas tomaría la mano derecha de Issei, mientras esbozaba una suave sonrisa. Durga. Por favor, Issei, salva a Kurumi, fueron las últimas palabras que dijo Durga antes de cerrar los ojos y dejar caer sus manos y morir tranquilamente, sabiendo que Issei salvaría a Kurumi cueste lo que cueste. Issei empezaría a derramar varias lágrimas al ver cómo la persona que consideraba como su hermana menor moría entre sus brazos sin que él pudiera hacer algo. Issei daría un fuerte grito desgarrador que reflejaba todo el dolor y la ira que sentía al ver morir a Durga en sus brazos, mientras que a lo lejos todos escuchaban un fuerte rugido de lo que parecía ser una gran bestia que reflejaba un gran dolor. Mientras tanto en otra parte, Kurumi empezaría a abrir los ojos lentamente y cuando los abrió vio que estaba dentro de lo que parecía ser una cápsula, pero Kurumi no estaba sola, ya que estaban Kalrou, Olga, Serge y otra persona que Kurumi no pudo identificar debido a que los demás lo cubrían. Pero en ese momento se escucharía un fuerte grito de enojo haciendo que Olga, Kalrou, Serge y la otra persona miraran hacia arriba viendo cómo Issei llegaba al lugar muy enojado para después caer de pies y con fuerza viendo a su hija junto a Olga, quien lo miraba seriamente y con enojo, Kalrou quien lo miraba analíticamente, Serge quien lo miraba con una mirada y una sonrisa incómoda ya. Issei. Yasa. Dijo Issei incrédulo y molesto viendo a la persona que consideraba como un rival y como un hermano. Yasa. Issei, decía Yasa, mientras traía puesto una máscara dorada que cubría la mitad de su rostro, dejando expuesto únicamente su boca. Issei. Fuera de mi camino Yasa. Gritó Issei furioso, mientras miraba a sus ahora excompañeros con odio. Y no era el único, ya que en el mundo de DXD todos estaban molestos con Yasa mientras se preguntaban cómo pudo dejar que asesinaran a su propia hermana menor. Pero los únicos que no estaban enojados eran Circe, Azazel, Odin y Gabriel, quien esta última usó su habilidad de ver y leer los corazones de las personas para ver si realmente eran buenas o malas y al ver el corazón de Yasa pudo ver. Gabriel. Está sufriendo, pensó Gabriel viendo que Yasa en realidad estaba sufriendo, mientras que ella se preguntaba por qué lo hizo. Así que decidió guardar silencio hasta asegurarse que lo que vio era verdad. De vuelta con Issei. Yasa. Escúchame Issei, nosotros, trataba de decir Yasa, mientras se quitaba la máscara, pero sería interrumpido por Issei quien se lanzó en contra de Yasa y los otros semidioses. Pero de la nada un poderoso rayo eléctrico de color gris impactaría en Issei, haciéndolo gritar de dolor para después ser mandado a volar por donde estaba antes. Issei se levantaría muy a duras penas, ya que ese rayo eléctrico le causó mucho daño al punto que no podía sentir un poco su cuerpo y cuando levantó la mirada vio a Deus, quien lo miraba con una mirada arrogante.
Deus. Mantente al margen, Yasa, ordenó Deus con seriedad, mientras que Yasa bajaba la mirada y obedecía a Deus a regañadientes mientras se ponía su máscara dorada. Issei. Deus, así que has sido tú, decía Issei a duras penas, mientras se levantaba de a poco y miraba a Deus con mucha más ira que antes. Deus. Sí, hice lo que era necesario para la causa, decía Deus admitiendo que él fue quien mató a Estrada y que organizó todo el plan para culpar a Issei y secuestrar a Kurumi y todo eso, mientras lo decía de una forma tranquila y arrogante. Issei. ¿Para la causa? ¿A qué demonios te refieres con para la causa? Le preguntó Issei a Deus con enojo, mientras apretaba los puños con ira y ante la pregunta de Issei, Deus se rió de forma arrogante. Deus. He decidido salvar a este mundo, voy a crear una nueva civilización, un gran renacimiento, decía Deus en lo último con emoción para enojo de Issei, quien tenía un mal presentimiento que involucraba a su hija Kurumi. Issei. ¿Salvar el mundo? ¿Un gran renacimiento? ¿Acaso estás loco o qué demonios? Dijo Issei muy molesto, mientras sus ojos brillaban de color rojo. ¿Y para qué quieren a mi hija? Preguntaría Issei aún más molesto que antes solo para escuchar la risa arrogante de Deus. Deus. Tal vez esté loco o tal vez no, pero llevaré la carga de tu ira y de tu vida, Issei Oudou, dijo Deus, mientras miraba a Peliblanco con arrogancia y con una sonrisa arrogante, y sobre tu hija, ella nos ayudará para salvar el mundo, decía Deus con malicia en su voz, pero lo último que dijo Deus enojó a Issei de tal manera que sus ojos se volvieron como los de un dragón. Issei. Ahora sí te voy a matar, Deus. Gritó Issei furioso, mientras se lanzaba en contra del semidios rubio, quien aún mantenía su sonrisa arrogante. De pronto un rayo eléctrico de color gris impactó en Issei, pero a diferencia del rayo anterior este rayo eléctrico era más fuerte y poderoso, pero para sorpresa de Deus, Issei lo estaba soportando y se estaba moviendo un poco, mientras que el rayo aún lo electrocutaba. En eso Deus aumenta aún más la potencia del rayo eléctrico, haciendo que Issei ya no pueda soportarlo y recibiera un enorme daño crítico, para después Issei saliera volando hacia la orilla de la plataforma. Issei se trataría de levantar, pero sería agarrado del cuello por Deus, quien después lo levantaría para que nuevamente un rayo eléctrico le cayera encima de Issei, aunque Deus no recibía nada de daño ante el rayo eléctrico que hizo aparecer. Kurumi. Papá. Gritó Kurumi horrorizada, mientras veía y lloraba lo que Deus le hacía a su padre. Aunque Deus se molestaría un poco al ver que Issei no se rendía y luchaba para quedar aún consciente, pero Deus nuevamente aumentaría la potencia del rayo, haciendo que Issei gritara de dolor para que después cayera finalmente inconsciente. Deus. Tu muerte marcará el inicio de mi nuevo mundo, dijo Deus a un Issei inconsciente para después hacer caer nuevamente un último y poderoso rayo eléctrico que dejó con varias heridas a Issei, aunque dichas heridas se curarían debido a la regeneración de Issei quien aún estaba inconsciente. Al final, Deus soltaría a Issei quien caería de una gran altura, ya que ellos estaban en la atmósfera del planeta. Kurumi. No papá. Gritó Kurumi llorando, pero Olga se acercaría a donde estaba encerrada Kurumi para después activar un mecanismo de la cápsula que congelaría a Kurumi al instante. Todos los presentes del mundo sobrenatural se quedaron en silencio, mientras que los padres de Issei, quienes vieron todo lo que le pasó a su hijo, se horrorizaron al ver lo que le hicieron a Kurumi. Y todo eso pasaba, mientras que Issei seguía cayendo desde la atmósfera del planeta, solo para después prenderse en fuego debido a la caída y a la velocidad a la que iba. Issei. Juro que me vengaré. Fue el fuerte grito que dio Issei que reflejaba toda su ira, mientras que sus ojos cambiaron de color por unos momentos. Lo que Deus no sabía era que se había condenado a él y a todos sus compañeros, ya que Issei se volverá tan fuerte que nadie lo podrá detener, y se volverá en alguien que superará a los mismos dioses. Mientras tanto en el mundo de XD. Todos los amigos y compañeros de Issei estaban en silencio, algunos como Saira Org y Sagi estaban apretando sus puños con mucha fuerza al punto que sangraban. Arturo estaba consolando a su hermana menor Lefay, mientras que Circex, Michael, Odin y Thor no decían nada, pero los tres primeros tenían la mirada baja al ver cómo Issei murió, aunque Circex estaba furioso por lo que hizo Deus, ya que como padre entendía perfectamente a Issei y estaba tan enojado que estaba expulsando un poco de su aura de la destrucción. Mientras que las chicas que aman a Issei estaban destrozadas, pero la más afectada era Mio quien lloraba y era consolada por Opis y Trixie. Los únicos que no estaban tristes eran Azazel y Greathred. El primero, si bien le afectó la muerte de Issei, él sabía muy bien que ni la muerte lo detendría, no por nada sobrevivió a la sangre de Samael y a varias batallas a muerte y la batalla contra Triexa o mejor dicho, Trixie.
Y Great sabía lo que le pasaría a Issei a futuro, así que decidió subirles los ánimos a todos y si no lo hacía, Issei lo iba a asesinar y lo más probable le iba a arrancar la cabeza. Great. Cálmense, Issei no está muerto, o sea sí está muerto, pero no del todo, decía Great tranquilamente, aunque algunos lo miraron con confusión y otros con una cara inexpresiva por la pésima forma de subirle los ánimos a todos, además lo que vieron, es solo el comienzo, decía Great para después agrandar la pantalla, ya que lo que venía a continuación era simplemente imposible de creer. En la pantalla. En la pantalla se podía ver un lugar muy extraño, ya que había una infinidad de pilares con personas que parecían ser monjes en los pilares, pero había un pilar que llega hasta arriba y parecía que no tenía un fin, aunque debajo de los pilares había un humo negro con pequeños relámpagos, mientras que arriba solo se veía unas nubes amarillas junto con una gran luz dorada. Pero en eso todos los presentes del mundo de XD empezaron a escuchar unos llantos. Dichos llantos eran de una niña, aunque después de unos segundos supieron de quién eran los llantos, esos llantos eran de Kurumi, pero en eso alguien abriría los ojos de golpe, mientras escuchaba los llantos de Kurumi y ese alguien era ni más ni menos que Issei. Al ver a Issei las chicas y los amigos de Issei se alegraron de verlo, aunque también notaron que Issei se estaba sosteniendo del pilar para evitar caerse al vacío, donde estaban las nubes negras. Issei, ¿dónde estoy y qué es este lugar? Se preguntaba Issei al aire, mientras miraba a su alrededor, viendo que el lugar no tenía un fin, como si fuera un lugar infinito. Veo que al fin despertaste, dijo una voz misteriosa, mientras miraba a Issei, y el mencionado lo buscaba con la mirada, y sobre tu pregunta, estás en el Naraka, el infierno de Gaia, pero no te lo voy a explicar porque dudo mucho que lo entiendas, decía la voz de forma divertida y burlona para enojo de Issei, así que, por ahora, digamos que estás teniendo una pesadilla, decía la voz de forma simple, mientras que Issei fruncía el ceño. Issei, ¿quién eres tú? Preguntaría Issei con seriedad, mientras tenía el ceño fruncido. Buena pregunta. Pero no la correcta y la adecuada, dijo la voz de forma divertida, haciendo que Issei se empiece a enojar. Hasta que Issei sintió una presencia, y cuando dirigió su mirada hacia donde estaba la presencia, vio una araña hecha completamente de oro y sus ojos eran unos diamantes azules. Araña dorada. La pregunta correcta es, ¿quién eres tú? Dijo la araña dorada a Issei, mientras lo señalaba con una de sus patas. Issei. Yo, trataba de decir Issei, pero no podía, ya que, había olvidado quién era, y su nombre. Ante eso, muchos quedaron en silencio, ya que nadie esperaba que Issei perdiera la memoria y olvidara quién era. Araña dorada. Jeje, será mejor que comiences a escalar, decía la araña dorada de forma divertida, mientras empezaba a subir por su telaraña dorada, aunque, sin embargo, yo tendría cuidado en no caerme, ya que no querrás saber lo que te pasará si te caes, decía la araña dorada con simpleza y diversión para enojo de Issei y fastidio para los demás. En eso Issei empezaría a subir por el pilar con tranquilidad, aunque empezaría a escuchar unas voces que él no reconocía, pero por alguna extraña razón dichas voces le eran muy familiar y todo eso pasaba, mientras que subía y la araña dorada subía a la misma velocidad de Issei, mientras lo veía con mucha curiosidad. Araña dorada. Eso es, sigue subiendo, decía la araña dorada, mientras miraba a Issei, hay una razón por la que debes seguir subiendo, ¿no es verdad? Decía la araña dorada con un tono de voz misterioso. En eso, la araña dorada se detendría y miraría a cierta parte del Naraka, como si estuviera mirando a las facciones, a través de la pantalla holográfica que creó Great para después empezar a subir, dejando a todos muy incómodos y desconfiados de la araña dorada. Araña dorada. Es posible que hayas olvidado tu motivo de seguir avanzando, pero la llama en tu interior aún arde con fuerza, decía la araña dorada, mientras miraba a Issei, aunque también podía ver una llama roja carmesí en su interior que ardía como el mismo sol, eso es, sigue avanzando Youdou Issei, dijo la araña dorada, mientras animaba a Issei quien seguía subiendo. Pero de pronto en la pantalla un gran brillo aparecería y cuando el brillo desapareció, todos vieron que ahora en la pantalla mostraba un gran bosque para después escucharse un gran grito. Issei. Fue el gran grito que se escuchó y el dueño de dicho grito era de August, para después la pantalla mostrará a un joven Issei quien tenía el cabello totalmente blanco y los ojos rojos. August. Este es tu nuevo entrenamiento, decía August, mientras tenía su clásica sonrisa que fastidiaba mucho a Issei, te presento a los gomas y tu entrenamiento será en acabar con todos ellos, decía August con los brazos cruzados, mientras que Issei miraba a los gomas, que eran los gomas aulladores menores y dos aulladores alfas.
En eso, dos gomas menores se lanzaron en contra de Issei, quien los miraba con seriedad y enojo para que después Issei le diera una fuerte patada a uno de los gomas aulladores menores y al otro le dio un fuerte golpe en la cara, matando a los dos gomas en un instante. Eso hizo que August sonriera aún más, mientras que los otros gomas aulladores empezaran a gruñir fuertemente mientras miraban a Issei con furia. Issei se lanzó rápidamente hacia los gomas, dándole una fuerte patada doble a uno de los aulladores alfas, mandándolo a volar y haciéndolo chocar contra unas piedras, matándolo al instante. De pronto un goma aullador menor atacó rápidamente a Issei, pero el mencionado lo esquivaría para después agarrar uno de sus brazos y empezar a girar a una gran velocidad para después lanzarlo hacia otro goma aullador menor, mandándolos a volar y al mismo tiempo matándolos. Y sin perder el tiempo Issei se dirigía hacia el último goma aullador alfa para después darle un golpe en la mandíbula, después un golpe en el estómago para que al final darle una fuerte patada que lo mandó a volar hacia una gran estructura de piedra haciendo que lo atraviese por completo y muriendo por los fuertes golpes de Issei. August. Ja. Muy bien, así se hace, pero recuerda que no siempre tus oponentes pelearán de cerca, decía August con su clásica sonrisa, mientras miraba a Issei, quien tenía el ceño fruncido. Issei. Eso ya lo sé, maldito viejo, dijo Issei molesto, mientras miraba a su maestro, y aunque no quisiera admitirlo sus entrenamientos eran muy buenos, ya que lo entrena a él y a Yasa llevándolos al límite al igual que sus reflejos y tiempo de reacción y haciendo que superen cada vez más sus límites. Ante lo dicho por Issei, August solo se reiría con fuerza nuevamente para después ver cómo un humo negro con pequeños relámpagos rojos aparecía y de dicho humo saldrían unas mantarrayas voladoras. August. Ahora tu siguiente entrenamiento será practicar tu puntería, así que acaba con esos gomas voladores con tus balas de energía, decía August con una gran sonrisa y miraba con atención el enfrentamiento. Issei suspiraría ante el comportamiento despreocupado de su maestro, pero rápidamente movería su cabeza hacia un lado, esquivando un proyectil de uno de los gomas mantarrayas que aparecieron. Issei. Muy bien, si así van a hacer las cosas, decía Issei mientras reunía mantra en sus puños y miraba seriamente a los gomas voladores, que así sea entonces, finalizó Issei para después disparar rápidamente unas balas de energía hacia los gomas mantarrayas acabando con ellos rápidamente. Pero en eso, Issei dio un gran salto esquivando unos proyectiles de otros gomas mantarrayas, quienes atacaron nuevamente a Issei, quien esquivaría sus ataques incluso estando en el aire. Issei. Al parecer no solo aparecieron ellos, pensaba Issei para ver cómo en el suelo estaban algunos gomas aulladores menores esperándolo para atacarlo. Perfecto, voy a aprovechar de usar la nueva idea que tuve ayer en mente, pensaba Issei mientras esbozaba una sonrisa salvaje para después reunir mantra en su pierna derecha. Y cuando Issei tocó el suelo con su pierna derecha, creó una fuerte onda expansiva que mandó a volar a todos los gomas que estaban a su alrededor. Issei. Funcionó, pensaba Issei alegremente de que su idea funcionará, y todo eso era siendo visto por August, quien se sorprendió por lo que hizo Issei, pero después comenzaría a reírse con fuerza. August. Jaja, no cabe duda que Issei es una persona especial, ya que concentrar mantra en su pierna para después liberarla en forma de onda expansiva es algo que nadie se le hubiera ocurrido, ni siquiera yo lo hubiera pensado, pensaba August orgulloso de su alumno y teniendo muchas ganas de pelear contra su alumno. Y después de unos minutos, Issei terminó de derrotar a todos los gomas que había. De pronto August dio un gran salto mortal del lugar de donde estaba para después caer de pie con fuerza en el suelo, creando un pequeño cráter, y todo eso mientras aún mantenía su gran sonrisa. August. Muy bien hecho, Issei, felicitó a August a su alumno, mientras lo miraba con una mirada que delataban sus verdaderas intenciones. Ahora tu último entrenamiento de hoy es enfrentarte a mí. Exclamó August con fuerza mientras se ponía en su pose de combate. Veamos cómo lo haces contra tu maestro, dijo August para después provocar a Issei con uno de sus dedos, incitándolo a que lo golpee, cosa que logró, ya que Issei de un momento a otro apareció al frente de August para después darle un fuerte golpe en su cara que creó una fuerte onda de viento. Pero Issei se sorprendería de que August detuviera su golpe con una de sus manos tan rápidamente. En eso Issei le daría un rodillazo a August en el estómago para después alejarse unos cuantos metros, y mientras se alejaba, Issei le lanzó unas balas de energía para distraerlo. Y cuando Issei tocó el suelo, rápidamente se echaría para atrás esquivando una patada giratoria de August, quien apareció a una velocidad que Issei a muy duras penas pudo reaccionar y esquivar.
Rápidamente, Issei daría una patada ascendente obligando a August a alejarse dándole el tiempo suficiente a Issei para concentrar mantra en su puño izquierdo y acercarse rápidamente a August para golpearlo en la cara, después reuniría rápidamente mantra en su puño derecho para después golpearlo en el estómago y después usando toda su fuerza le daría un golpe en su mandíbula mandándolo a volar y haciendo que chocara con una pared de rocas quedando incrustado en ella y haciendo que toda la pared de rocas y parte del suelo se desquebrajara por completo. Issei respiraría agitadamente, ya que al no estar acostumbrado a reunir mantra tan rápidamente, lo agotó demasiado, pero por suerte tiene la suficiente energía para seguir peleando. Issei. Jejeje en tu cara maldito viejo, decía Issei con burla, mientras respiraba agitadamente y se ponía derecho, espero y que con eso le haya hecho algo de daño, pensaba Issei con seriedad, ya que sabía que August era muy fuerte, ya que tenía la fuerza y el poder para derrotarlo de un solo golpe. Pero de pronto se escucharía como unas piedras caían al suelo y en un instante August estaba al frente de Issei con una gran sonrisa y para rematar no tenía un mínimo rasguño en todo su cuerpo. Mientras tanto en el mundo de DXD. Yumi. ¿Cómo es posible que no tenga un mísero rasguño ese tipo? Preguntaba Yumi incrédula de que August no tenga ningún rasguño y esté como si nada. Selina. ¿Qué tan fuerte es August realmente? Preguntaría la vampira con muchos nervios y miedo del poder de August. Great Red. La verdad y siendo sincero, no tengo la menor idea qué tan poderoso es August, decía Great Red serio, mientras veía como el Issei joven tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa, y eso que Deus es más fuerte que August, dijo Great Red con veneno en su voz al mencionar a Deus, pero dejando un nudo en las gargantas a todos los presentes. De vuelta con Issei y August. August. Jejeje nada mal, aprendes muy rápido, decía August con su clásica sonrisa, mientras miraba a Issei quien estaba incrédulo de que sus golpes que iban con todas sus fuerzas no le hayan hecho nada a August, aquí está tu recompensa, dijo August para después darle un tremendo cabezazo a Issei creando una fuerte onda de viento quemando a volar varios árboles y varias rocas como si nada y haciendo que la cara de Issei quede incrustada en el suelo. Al ver que Issei no se movía, August se daría la vuelta para irse del lugar, mientras se reía con fuerza por el enfrentamiento que tuvo con uno de sus alumnos, pero de pronto Issei se empezaría a levantar, aunque muy a duras penas, ya que el cabezazo que le dio a August fue tan fuerte que casi cayó inconsciente, pero por suerte pudo resistirlo. August. Eso sería todo por hoy, decía August tranquilamente, mientras se iba del lugar, aunque volteó un poco su cabeza para ver a Issei y el mencionado se estaba levantando, aunque hacía un gran esfuerzo para levantarse y no quedar inconsciente. Ante el gran esfuerzo de Issei, August no pudo evitar sonreír por la fuerte voluntad de Issei para después reírse con fuerza y todo eso pasaba, mientras que Issei hacía un gran esfuerzo para levantarse y no caer inconsciente, pero lamentablemente Issei no pudo más y se desmayó cayendo pesadamente al suelo. Solo para que después todo el lugar se iluminara para después revelar a Issei quien aún estaba en el Naraka, revelando que lo que vieron el mundo de XD era solo un recuerdo de Issei. Issei. Así que mi nombre es Issei, decía Issei para sí mismo, mientras que la araña dorada lo miraba. Araña dorada. Así es, ese es tu nombre, Issei, le dijo la araña dorada a Issei, quien cerraría los ojos para concentrarse y tratar si podía recuperar su memoria. De pronto le llegaría un recuerdo a Issei del momento de donde lo culparon por la muerte de Estrada y donde los dojis lo empezaron a atacar, pero de un momento a otro el recuerdo cambiaría de golpe, donde ahora todo era de rojo, negro y blanco. Estrada. Ha sido asesinado. Traidor. El general Issei se ha vuelto loco. Insurrección. Traición. Issei. Cállense. Gritó Issei con ira haciendo que todo su entorno se vuelva rojo y negro de golpe. Issei trataría de controlar su ira, pero era inútil, ya que su ira era tan grande que era imposible de controlar. Pero cuando Issei se volteó, vio a Deus junto a los otros semidioses, quienes lo miraban fríamente. Deus. El traidor Issei, ha sido derrotado. Gritó Deus para levantar su mano derecha que estaba envuelta en electricidad para después lanzar un ataque eléctrico a Issei, mientras que los demás semidioses levantaban sus puños al aire. Y cuando Issei recibió el ataque de Deus, se escucharon unos llantos de una niña y de otras personas, haciendo que Issei abriera los ojos de golpe, mientras terminaba el recuerdo para después sujetarse la cabeza con su mano derecha. Araña dorada. Deus dijo que iba a salvar al mundo, decía la araña dorada haciéndole recordar a Issei lo que iba a hacer Deus, ¿te conformas con ser un engranaje más de su maquinaria?
Preguntaría la araña dorada a Issei, quien se agarraría fuertemente la cabeza. ¿Podrías acurrucarte y morir aquí mismo?, sugirió la araña dorada a Issei, aunque esa sugerencia molestó a muchos y al mismo Issei, quien no sabía el por qué, pero internamente se molestó. Issei. Cállate, murmuró Issei, mientras se agarraba la cabeza con más fuerza. Araña dorada. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Te he hecho enojar? Preguntaría la araña dorada con curiosidad y confusión por el comportamiento de Issei. Issei. No, tú, dijo Issei con un dolor de cabeza, mientras se agarraba la cabeza, mientras que escuchaba algo. Araña dorada. Yo no. Decía la araña dorada con mucha confusión por lo dicho de Issei. Issei. Los llantos, dijo Issei con enojo y con mucho dolor de cabeza, mientras agitaba la cabeza con fuerza, tratando de no seguir escuchando los llantos que él escuchaba. Araña dorada. ¿Llantos? ¿En el Naraka? Dijo la araña dorada con confusión, ya que él no escuchaba ningún llanto. No hay nada que escuchar, a excepción del sonido de mi voz, dijo la araña dorada aún confundida por lo dicho por Issei. Pero de repente Issei daría un grito de enojo para después subir el pilar con desesperación a una velocidad increíble, mientras la araña dorada lo miraba con mucha confusión. Issei. Basta ya. Fue el gran grito que dio Issei, mientras que un gran brillo iluminaba todo el lugar. Ubicación, lugar rocoso de Gaia. En un lugar rocoso de la Tierra, o también conocida como Gaia, un fuerte terremoto se empezaría a escuchar, mientras que las columnas rocosas se empezaban a desquebrajar debido al fuerte terremoto. Hasta que una gran explosión de energía roja aparecería de repente, haciendo que varias columnas rocosas y varias rocas de gran tamaño sean destruidas debido a la explosión de energía, pero dentro de la explosión se podía ver una silueta de una persona. Dicha persona daría un fuerte pisotón para después apretar sus puños con mucha fuerza, mientras una aura roja con toques dorados lo rodeaba. ¡Ah! Fue el gran grito que dio la persona que estaba dentro de la explosión de energía que reflejaba una gran e inconmensurable ira que parecía que no tenía un fin. Y después de unos segundos la explosión desapareció y al mismo tiempo la persona dejaría de gritar para después respirar muy pesadamente, y dicha persona era ni más ni menos que Issei Oudou, quien volvió a la vida. Issei. ¿Qué demonios pasó? Se preguntaría Issei a sí mismo con cansancio, mientras respiraba muy pesadamente. Araña dorada. Tu mundo, Gaia, dijo la voz de la araña dorada desde la mente de Issei. Han pasado 12.000 años desde que estuviste aquí la última vez, le informó la araña dorada como si nada, restándole importancia a los años que pasaron, aunque esos años no son nada para un semidios como tú, ¿o si lo es? Preguntaría la araña dorada con burla y ganando un gruñido de Issei. Mientras tanto, en el mundo de DXD. Todos. 12.000 años. Gritaron la mayoría de los presentes, mientras que otros se quedaron callados debido a la sorpresa. Great-Red. Como escucharon, pasaron 12.000 años desde que Issei murió, dijo Great-Red dejando a muchos sin habla, y no era para menos, ya que Issei estuvo muerto por 12.000 años, algo que nadie podía dar crédito. Serafal. Entonces Issei-chan tiene 13.000 años de edad. Preguntaría Serafal a Great-Red, quien asintió con la cabeza, dejando a muchos en silencio. Ravel. Además, Issei-sama pudo volver de la muerte sin la ayuda de nadie, decía Ravel mientras recordaba cómo Issei volvió a la vida él solo. Odín. No cabe duda de que ese chico siempre nos va a sorprender de muchas maneras, decía Odín un poco divertido, pero todos le dieron la razón, ya que Issei de alguna manera los sorprende. De vuelta con Issei. En eso, Issei levantaría la mirada y al hacerlo, todos los presentes se sorprendieron, ya que Issei tenía los ojos completamente de color blancos y dichos ojos estaban brillando y reflejando una inconmensurable ira, dando a entender que Issei estaba cegado por la ira. Issei. ¿Así es como se salva el mundo? Se preguntaría Issei, mientras miraba todo el lugar. Este lugar se parece al Naraka, diría Issei, mientras miraba al horizonte y veía cómo el sol empezaba a salir. Lo que Issei no sabía es que desde ahora sus aventuras por este mundo serían completamente increíbles e imposibles de creer. Lugar desconocido. En un lugar donde no se podía ver nada más que un infinito vacío, se encontraba una persona mirando a Issei desde una esfera. Dicha persona esbozaría una ligera sonrisa al ver cómo Issei volvió a la vida. Que comience la prueba, y espero que cumplas con mis expectativas, Oudou Issei, dijo el desconocido, mientras mantenía su sonrisa y miraba con mucha atención a Issei. Fin del capítulo.
Y así, damas y caballeros, es como terminamos este capítulo, y antes de decir las aclaraciones pido una disculpa por tardarme tanto. Es que mi computador donde escribo las historias tuvo una falla, pero por suerte pudieron arreglar mi computar, además por las clases de la universidad me hicieron tardar mucho. Ahora, sí, comencemos con las aclaraciones. Aclaraciones. 1. ¿Por qué Yasa traicionó a Issei? Bueno, eso ya lo sabrán más adelante. 2. ¿Por qué Issei tiene los ojos blancos? Issei tiene los ojos blancos debido a que está cegado por la ira, como se dijo en la historia, y además de que ahora en adelante Issei tendrá mucha más ira que antes y muchos problemas de control de su ira. Bueno, esas serían las aclaraciones. Si tienen sus dudas díganmelas en los comentarios, y antes de retirarme les dejaré las apariencias de algunas chicas que se me olvidó poner en los anteriores capítulos, además agregar algunas chicas que se me olvidó mencionar, además de cambiar las apariencias de Opis y Selina. La nueva apariencia de Opis. Apariencia de Gabriel. La nueva apariencia de Selina. Apariencia de Ingvild Leviathan. Apariencia de Tiamat. Bueno, eso sería todo por hoy. Y sin más que decir, nos vemos, chau.